Buenas tardes a todos. Damos la bienvenida a todos los presentes y también inicio a la segunda de las jornadas nacionales de homenaje al Código Penal de 1922. Quien les habla es Laura Mato, soy secretaria técnica de Fundejus y para proseguir con estas jornadas, seguidamente le voy a dar la palabra a la doctora María Laura Altamiranda. Ella es jueza penal de la provincia de Buenos Aires y nos acompaña en representación de AMJA, Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina. Ella presentará al disertante. Doctora, buenas tardes y queda en uso de la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias Laura Mato por la presentación y yo tengo el verdadero honor de presentar al conferencista del día de la fecha, el doctor Edgardo Dona, que es imposible sintetizar su extensa trayectoria, por lo que solo diré que es profesor consulto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y director de la Maestría de Derecho Penal. Doctor Dona, buenas tardes. El espacio virtual es suyo y lo escuchamos con suma atención. Muchísimas gracias. Primero, mi agradecimiento a Fundejus por la invitación, al doctor Darrocha, un viejo amigo, por haberme invitado, y a la doctora Altamiranda, disculpe, por la presentación. Voy a hacer algunas aclaraciones previas sobre esta charla que trata sobre la teoría de la imputación penal. La primera es que yo todas las charlas que doy, las escribo por varias razones. Primero, para tenerme un texto. Segundo, por falta de memoria. Y segundo, para no perderme en un texto. Por lo tanto, todo lo que está acá ahora está escrito y yo leo directamente algunas cosas, otras cosas trato de que parezca que no leo, pero leo. La segunda aclaración es que hay dos formas de analizar el derecho penal. La primera es desde un punto de vista conceptual y la segunda es de un análisis concreto de las normas. Lo que yo voy a encarar este tema es desde el punto de vista conceptual. En este aspecto conceptual, entiendo que hay solamente tres posiciones más o menos coherentes que han quedado en la historia. El funcionalismo del profesor Jacobs, que hay que tener cuidado en su lectura en el sentido que ha ido cambiando en los últimos escritos, aparentemente es otro Jacobs. El segundo, el funcionalismo tópico de Roxin, del cual cada vez estoy más lejos. Y por último, una posición que aparece en el profesor Wolf en Frankfurt, allá por 1960, aclaro, Wolf con dos F para evitar malos entendidos con el otro Wolf, que era un nazi, y cuya posición ha sido seguida por el profesor Keller, fallecido hace poco, y Chakchik. Yo me enrolo en esta última posición. Es importante en este análisis conceptual avisarle al público o avisarle a los que lo están escuchando o los que lo están leyendo desde qué punto de partida uno parte. Los tres puntos de vista hablan de persona, por ejemplo. Los tres puntos de vista tienen un concepto distinto de persona. Luego será distinto el concepto de imputación en cada uno de ellos.
En el sistema que yo sigo, el concepto de persona está dada por Kant y Hegel, que son los garantes de este sistema, y se podría uno basar en el parágrafo 36 de la filosofía del derecho de Hegel, cuando dice, sé persona y respeta a los demás como persona. O cuando Keller dice, el fundamento del derecho está en el reconocimiento del otro y en el respeto al derecho como derecho, y de ahí recién usted puede surgir o puede sacar el concepto de delito. Por lo tanto, el delito viene a ser la lesión del derecho como derecho. Por ejemplo, el ejemplo claro está en la legítima defensa, cuando los autores post-hegelianos, Werner especialmente, sostiene que en la legítima defensa se restaura o se respeta el derecho como derecho, y en el reconocimiento del otro. Luego, distinto a Hobbes, por ejemplo, en la posición que se sigue en este punto, el derecho no es heterónomo, sino es autónomo. La persona es co-creadora del derecho como tal. Y es co-creadora del derecho en el momento que tiene que respetar al otro como persona. Y entonces el delito no va a ser otra cosa que eso. El delito es la lesión del derecho como derecho en el no reconocimiento del otro como otro. Y entonces el concepto de pena, que no voy a tratar acá, pero sí lo toco y sigo, es un concepto retributivo de la pena. No puedo no leer el parágrafo 99 de Hegel, cuando, criticando a Feuerbach, le dice lo siguiente: la doctrina de la pena de Feuerbach fundamenta la pena en la amenaza y dice que si alguien comete un delito, aun conociendo previamente la pena, esta debería cumplirse porque el delincuente ya la conocía de antemano. Pero, ¿qué pasa con la juridicidad de la amenaza? La amenaza presupone que el hombre no es libre y quiere coaccionar con esta idea de daño. Pero el derecho y la justicia tienen que asentarse en la libertad y en la voluntad, y no en la no libertad a la que se dirige la amenaza. Con este tipo de fundamentación de la pena se está actuando como cuando se le muestra un palo a un perro, es decir, que no se está tratando al hombre de acuerdo a su honor y su libertad, sino como si fuera un perro. La amenaza, sin embargo, no puede sublevar al hombre y llevarlo a mostrar su libertad contra ella. Deja totalmente de lado la justicia. Esta crítica a las teorías de la prevención, tanto general, especial, positiva, negativa, no ha sido levantada de este párrafo de Hegel. Ni siquiera Roxin en sus muchos esfuerzos para intentar solucionar el problema. Hegel va a solucionar un problema que Rousseau había planteado entre la voluntad general y la voluntad individual de la persona. Y con este concepto de pena, Hegel va a evitar el problema de la venganza. La pena solamente será estatal y no habrá pena si no es por parte del Estado. Este tema, que ya había solucionado, ha sido nuevamente complicado en la Argentina con estos nuevos códigos procesales existentes. Voy a volver sobre el tema, que han sido enviados por los Estados Unidos y que son nada más que un conflicto entre partes. Uno lo puede ver en el nuevo Código Penal Procesal Federal, por ejemplo.
El propio Jacobs, que en este punto es uno de los juristas más importantes que ha dado el derecho en los últimos tiempos, parte del punto de vista de la Biblia, del Génesis 3. Pero yo quisiera decir algo antes. Occidente, nos guste o no, está basado sobre 5 o 6 libros, no más que eso. Dice Félix de Azúa que si su biblioteca se quema entera, con la restitución de 5 libros la vuelve a armar otra vez. La Odisea, la Biblia, las tragedias, con eso alcanza. Bueno, pues sobre la Biblia, en el Génesis 3, uno puede entender la teoría de la imputación al día actual. Si recuerdan ustedes, Dios había creado, o Yahvé mejor había creado el mundo y le había puesto la primera norma que se dictó, esto al margen de la religión, créase o no, importa poco. Y en la norma le decía que no se podía comer de un fruto, de la manzana, porque iban a ser como dioses. Bueno, el asunto es que la Biblia le dijo, la víbora le dijo a la mujer que comiera la manzana, la mujer le dijo al hombre que comiera la manzana y al final come la manzana. Entonces cuando Dios le dice, bueno, dígame por qué ha hecho esto, por qué ha violado la norma. La respuesta de la mujer es, porque la víbora que usted puso acá, le dice a Dios, me dijo que la comiera. O sea, que la culpa en parte suya, porque si le hubiera todo este animal que lo puso usted, no estaría yo en este estado. Va al hombre y le dice, ¿por qué ha comido usted la Biblia? Pues, ¿por qué usted ha comido la manzana? Y la respuesta es, porque la mujer que usted me puso acá al lado me dijo que comiera la... En última instancia, los dos sujetos principales le echan la culpa a Dios y al otro. Dicen, al final, si usted no me hubiera puesto a Dios, yo no hubiera hecho esto. La respuesta, ustedes saben cuál fue, se dan los dos, los hechos. Lo que pasa es que en la Biblia de Lutero, que es la que yo he usado, la respuesta de Dios es terrible. Le dice al hombre, maldita será la tierra por tu culpa, que es la sanción. Bueno, pues Félix de Azúa dice que si uno toma esto y toma las tragedias de Grecia, se dará cuenta que todo ya pasó. Uno podría ver la Argentina en este estado, preocuparse mucho, pero ya pasó todo. Dice Félix de Azúa, quien vio arder a Troya, entenderá que volverá a arder otra vez. Entonces, ahora, si uno quisiera pasar el mito este religioso al presente, tendría que decir que lo que han hecho Adán y Eva es violar la norma, pero a su vez, no respetarse entre ellos. Es decir, el delito. Y la sanción ha sido la expulsión y la prohibición de reingresar. Y en última instancia, uno podría decir que toda la historia de la humanidad es la tentativa de volver al paraíso sin poder hacerlo. De ahí los inventos utópicos de paraísos terrenales, que son tan costosos. Bueno, pues, para analizar la imputación ahora más en concreto, uno tendría que partir de Kant. Kant lo había explicado en la introducción a la metafísica de las costumbres con la siguiente afirmación.
Se considera a la gente como autor del efecto, y junto con la acción misma, al que puede imputársele cuando conoce previamente la ley en virtud de la cual pesa sobre ellos una obligación. Si ustedes se fijan, en el mito de Adán y Eva está todo esto contenido. Hay un agente, acá son dos, que producen un efecto, que es la acción a la cual se le puede imputar, ambos son autónomos, conocen previamente la ley. Conocen previamente la ley es fundamental para entender al dolo actualmente, y sobre la cual pesa sobre ellos una obligación. Ahí están los dos autores. Y atrás de ello está el instigador, que no es otra cosa que la vida. Es decir, están todos los elementos que hoy día uno puede decir, esto es un autor penal. Si uno parte, como parto yo, ¿qué autor es el agresor ilegítimo del artículo 34, inciso sexto del Código? Si uno parte de ahí y con eso le da algún, no es el tema de hoy, le da alguna idea al asunto, puede la teoría del dominio del hecho ser mejorada sustancialmente en sus problemas y en sus errores. Obviamente la teoría no es mía, sino es del profesor Kraszewski. Pero ahora, como esto es un intento de volver a poner a la persona en el centro de la imputación, del cual ha salido hace tiempo, hay que hacer una aclaración previa. Después de la Revolución Francesa, entre 1750 y 1800, se produce en el mundo un cambio fundamental que no se había hecho antes. Y aparece el individuo ahora, que se la va a tener que con el Estado, pero hay de a poco un cambio del individuo a persona, de la persona a sujeto, pero lamentablemente de sujeto a masa. Es decir, si ustedes se fijan, cuando se habla normalmente sobre la persona o sobre los seres humanos, se habla de la gente. La gente no es persona, la gente es la masa. Y la masa es una caricatura de la persona. Y esta caricatura ya la había visto Hegel en la estética cuando decía lo siguiente: la masa es el estiércol y de ese estiércol surge el líder. Pero el líder es una caricatura también. Un ejemplo, vean los espectáculos de rock, cualquiera sea el que les guste más a ustedes. La masa y el sujeto arriba que se tienen que disfrazar para poder hacer algo. Aunque cante bien, miren que hay algunos que cantan bien, otros no cantan, pero los que cantan bien, pero igual se disfrazan. Y los de abajo se mueven como masa, son la gente. Bueno, lo que uno tiene que intentar salvar, y creo que esto está perdido, si ustedes se fijan las últimas leyes que se han dictado en la Argentina desde hace 10 años, ¿no? Desde Bloomberg para acá, se ha tratado a las personas como masa. Entonces, lo que yo intento hacer es casi una decadencia. Porque si usted ve las leyes y lo que dicen los jueces sobre las leyes, es más grave todavía. Para poder entender el tema de la imputación, hay que ir a dos fallos del Tribunal Constitucional alemán. El primero de ellos, leo. El concepto de culpabilidad, dice el Tribunal
alemán, tiene en cuenta la dignidad de la persona, no de la masa. Y se trata de la responsabilidad individual del hombre o de la persona, basado en la autonomía de la persona y en la protección de la dignidad humana, que se basa en el concepto del ser humano como un ser ético que está diseñado para autodeterminarse y desarrollarse en libertad. Por lo tanto, dice el Constitucional, en la pena se debe alcanzar una retribución justa para la realización de una conducta legalmente prohibida por la realización. Si se acusa al autor de una falta de ética, esa reacción penal es incompatible con la garantía de la dignidad humana y el principio del Estado de Derecho, sin el restablecimiento de la responsabilidad individual. El profesor de Bonn, Gerding, en base a este fallo, saca dos consecuencias que leo. Por un lado, dice, la cuestión debe resolverse de acuerdo con criterios de imputación que acrediten la responsabilidad material por el acto y aseguren un mínimo de condiciones para fundamentar el reproche. Por otra parte, como reflexión procesal, se debe exigir que el tribunal se base en pruebas adecuadas a los requisitos reales dentro del proceso, sin las cuales no puede realizarse el principio material de culpabilidad. Así pues, la valoración previa individual presupone la verdad material que exige procesos adecuados para ese fin. Si usted analiza las últimas reformas procesales ordenadas, como dice un profesor mexicano, desde Norteamérica, este último principio en la Argentina no se puede dar, porque el Código Procesal Federal nuevo es un código de partes, un código de partes. Y tan es de partes que las partes pueden arreglar el proceso penal, pagando. A ese absurdo se ha llegado porque Estados Unidos lo exige y nosotros aceptamos, como otras tantas cosas. Entonces, acá tenemos un problema. Yo les decía, el problema de la masa. La gente va a negociar entre sí, va a pactar entre sí, cualquiera sea el delito, porque así lo permite el Código Nuevo, que a su vez han reformado el penal. Verán ustedes las consecuencias. El segundo paso es otro fallo del Constitucional, comentado por el profesor Neumann en el Nomos Comentar, en el cual, cuando comenta el parágrafo 211, 212, que vendría a ser el artículo 79 y 80 del Código nuestro, dice lo siguiente, pero antes, disculpen que vuelvo un minuto para atrás. Estos códigos modernos adversariales, o sea, de adversarios, que lo ponen como una novedad para el que le guste la ópera, vaya a la ópera Lohengrin de Wagner y está todo ahí. Breve argumento. No quiero que se me vaya el tiempo. A una mujer le acusan, a Elsa de Brabante le acusan de haber matado a su hermano. Entonces van ante el rey y le dicen, mire, esta señora mató al hermano para ser reina de su reino. Y el rey dice, yo no puedo hacer nada si alguien no la defiende. El adversarial puro. Hasta que aparece Lohengrin. Y Lohengrin dice, yo la voy a defender. Y la defiende.
y por supuesto gana. Después la ópera se va por otro lado. Pero fíjense, en el juicio de Lohengrin, nunca se sabe si la mujer Elsa mató o no a su hermano. Como ganó Lohengrin la batalla, se ha terminado el problema. Si ustedes quieren, podríamos decirlo así, Elsa le paga un tributo al otro y se termina el problema. Y el homicidio queda ahí latente. Bueno, pues en el análisis del artículo 79 y 80, o 211, 212, el Tribunal Constitucional alemán dice que hay que hacer una interpretación restrictiva, me voy a quedar ahora solamente con el 80, del artículo 80, pongámosle, para poder hacer una reintroducción de la característica general de la reprochabilidad individual del acto y fundamentar el delito en dos cuestiones. La entidad del injusto, la conciencia del injusto, o sea, el injusto por un lado y la culpabilidad por otro. Y que no puede haber penas fijas, Por lo tanto, el Constitucional alemán dice, los jueces deben llevar todo al artículo 79 del Código y dejar el 80 para casos muy graves, pero siempre manteniendo la idea de que no puede haber una pena fija. En términos más claros, supongamos que un torturador, asesino, es llevado a juicio y se encuentra con otro sujeto que también lo llevan a otro juicio, a otra sala, y en la otra sala lo van a juzgar por uno de los homicidios del 80, pongámosle porque mató con arma. Entonces el torturador le dice a este hombre que mató a uno, dice, a usted le van a dar la misma pena que a mí. No, le dice este hombre, si yo maté a uno y él fue en un bar, algo ebrio, pero no me pueden dar la perpetua a mí. A usted le van a dar la perpetua por torturador y asesino. Y el otro se sonríe y dice, a usted le van a dar la misma pena que a mí. A la vuelta se encuentran y entonces el torturador le pregunta, ¿qué pena le dieron? La perpetua. A mí también. Fíjense el absurdo del 80. El 80 es el artículo más absurdo que tiene el Código. Tiene pena fija. Soler, en su momento, en el proyecto del 60, se había dado cuenta del problema cuando el pobre artículo 80 tenía 4 incisos. Decía, en el primero hay que llevarlo todo al 79. Bueno, pues primero de todo, habría que derogar el 80 entero y volver a analizarlo y no tener que ese artículo no tuviera más que 2 incisos, 3 incisos. Pero nunca con pena fija. Entonces habría que establecer una norma que dijera, cuando se den ciertas circunstancias y especificar cuáles son, debería esto pasar al 79. Es decir, hay que prohibir de alguna manera, por ejemplo, los austríacos tienen la exigencia de que para que se reforme el Código Penal debe haber 2/3 de ambas cámaras. Hay que evitar que la venganza entre en el Código Penal como está hoy día. Repito esto, hay que evitar que la venganza entre en el Código Penal como está hoy día. El 80 es la expresión típica de la venganza. Pena fija. Si hay pena fija, no se puede aplicar la pena ni por el injusto ni por la culpabilidad. Se aplica, como verán ustedes en lo que sigue, por prevención especial o general y por la peligrosidad del sujeto. Es decir, que nosotros estamos en el Código de 1921 con la peligrosidad en los artículos 50, 51 y 52. No hemos cambiado la idea.
Pero eso era allá. Ahora hablamos de usted lee la sentencia, ahora que se copia y pega es más fácil, usted lee las sentencias con muy poca fundamentación y muchas páginas escritas, 300, 500, que no las lee nadie, ni siquiera los que la firman, y se encuentra usted entonces con este problema grave, que se aplica la pena por la peligrosidad, no por la culpabilidad y no por el injusto. Vayan ustedes a todas las perpetuas que se han dictado y se van a dar cuenta que los que les digo, o vayan a cualquier sentencia en última instancia. Para poder volver a colocar a la persona en el centro del proceso, usted tiene que apartarse de las tres teorías vigentes. De la de Lis, ya no hace falta que sigamos con él, del neocantismo normativista también, es decir, que fue obra el neocantismo de Frank y de Goldberg, no el neocantismo, eran dos neocantismos que crean la teoría normativa de la culpabilidad como tal, en 1906. Goldberg se la atribuye él, Frank se la atribuye él, poco importa. Ustedes saben que el neocantismo termina como doctrina filosófica en 1918. Después habrá otros neocantistas que seguirán haciendo cosas, pero como corriente filosófica se termina. Y apartarse también de Welse. Voy a volver levemente sobre Welse, pero está claro que Welse es la continuación de estas dos corrientes, de von Lis por un lado y de la idea de la culpabilidad normativa de los neocantistas. Pero Keller sostiene que también hay que apartarse del funcionalismo. ¿Por qué? Porque Keller dice el sujeto, la persona, desaparece detrás de la construcción de una persona que no es esta persona, sino es una persona que surge de la imputación. En última instancia, es el famoso homúnculo de Goethe, en el Fausto. Si lo que hace el funcionalismo y lo que hacen normalmente los jueces es inventar un sujeto y dice, este sujeto debía saber esto. No este que está acá, este otro que yo inventé debía saber esto. Y como no lo sabe, lo condena. Esto es notorio en algunas cuestiones, en la teoría de la imputación objetiva, que es el déficit que tiene, en la parte subjetiva por lo menos. Entonces inventan un sujeto, le atribuyen cualidades al sujeto ese, y después dicen, ve, como no tiene esas cualidades, lo condenan. Entonces usted pregunta, ¿pero este la tenía? No, este no la tenía. Claro, porque acá está, ya voy a llegar a esto, lo que pasa es que el tiempo va más rápido que yo. Este sujeto que está acá actuó con error de prohibición invencible. Eso es un invento de Welse. Es un invento de Welse que yo quiero contarles hoy por qué el invento este. ¿Por qué el invento este? Por lo tanto, la imputación debe hacerse según el concepto jurídico de la libertad. Dice Keller, el sujeto que comprende y actúa debe estar de nuevo implicado de manera constitutiva en el concepto jurídico normativo. Por eso, el sujeto que comprende de manera activa no debe verse en absoluto como
un delincuente que pasa inmediatamente a formar parte de un contramundo al que hay que combatir. Más bien el sujeto debe ser considerado en todo su sentido como persona de derecho, de modo que recién en un segundo paso puede preguntarse cómo se puede asociar su subjetividad con el delito. No al revés. Primero es delincuente, y si es delincuente lo expulso de la sociedad como tal. Vean ustedes, analicen en detalle las famosas leyes del que no era ingeniero. Por lo tanto, el delito, para poder ser imputado, tiene que tener dos niveles o dos partes que van juntas, simbióticamente juntas, la parte subjetiva y la parte objetiva. Si no van juntas esas ambas partes, no hay delito como tal. Esto tiene una consecuencia inmediata. La de la tentativa inidónea. La tentativa inidónea debe desaparecer de los códigos, dice Keller, y tiene razón. Si habíamos dicho que van juntas, ambas partes juntas, en la tentativa inidónea la parte objetiva no existe, está en la mente del sujeto. Es obra del subjetivismo, y ustedes saben que el subjetivismo es obra del romanticismo. Y el romanticismo fue el que descalabró esta sociedad desde hace bastante tiempo, y que cuando se juntó con el nacionalismo llegó al nazismo. El sujeto que cree que mata a otro con azúcar no hace nada, jurídicamente no hace nada, además de ser un estúpido, no hace nada. ¿Usted por qué le va a aplicar pena? En el famoso caso que trae Smith-Heuser en la cacería, el sujeto que tiene un arma descargada y quiere matar a su enemigo y le dispara, no hay nada, porque cree que la bala va a salir y la bala no está. Además de estúpido, no le va a aplicar pena. Sí, le falta la parte objetiva. Está bien que el Código Penal nuestro lo trae en el 44, pero como estoy hablando desde el punto de vista conceptual, es obvio que esta forma delictual debe salir del Código, como deben salir otras varias. En definitiva, uno tiene que afirmar, hay más consecuencias desde la posición esta que yo sostengo hoy día, que el delito es una acción o una omisión de la persona que tiene una estructura objetiva, subjetiva. Por una parte debe ser objetiva en la medida en que es una relación objetiva externa de la libertad que constituye un injusto. Ya Hegel había dicho, la exteriorización de la voluntad subjetiva o voluntad moral es la acción. La acción contiene lo siguiente: A, que su exteriorización sea conocida por mí como mía. B, que su exteriorización tenga una relación esencial con el concepto como un deber ser. Y C, que tenga una relación esencial con nosotros. Por lo tanto, insisto con esto, la tentativa inidónea no es delito. Ni lo puede ser tampoco. El sujeto es lo mismo que decir que el sujeto tiene legítima defensa cuando no hay agresión ilegítima. Está en la cabeza del sujeto. Este subjetivismo, insisto, hijo del romanticismo, tiene que ir unido directamente con la idea de la peligrosidad. En última instancia, el sujeto que quiere matar al otro en el bosque con un rifle descargado, la única razón de la sanción es la peligrosidad o los fines de la pena.
debo sancionarlo. ¿Cómo? Fíjese qué peligroso para la sociedad. El señor quiere matar a alguien con un arma de descarga, con un arma sin bala. Por lo tanto, dice Chakchik, la relación que contiene la parte objetiva y subjetiva en el delito, se produce también la ruptura objetiva subjetiva de la relación jurídica, cuyo contenido más que importante es la relación de reconocimiento del otro, puesta por Hegel, que acá se rompe. Por lo tanto, ambos conceptos, la relación objetiva-subjetiva, deben existir y deben ir juntas. Esto lleva inmediatamente a otro punto, al punto de las sociedades complejas. Y en esas sociedades complejas hay tres problemas que no se han solucionado al día de hoy. El primero es el dolo y la conciencia del ilícito. El segundo es el dolo y la distinción con la imprudencia, tema que no voy a tratar por el tiempo. Solo voy a decir una cosa. Hoy día se habla de dolo de peligro, y el dolo de peligro está más cerca de la imprudencia que del dolo. Me llevaría tiempo. Y el tercer punto es el dolus general. Me voy a quedar brevemente con el dolo y la conciencia del ilícito. Si usted lee los autores hoy día, lo que está pasando es que están llevando la conciencia del ilícito al dolo. Es que es así nomás. Ustedes, esto es un tema, yo no lo he resuelto todavía para ponerme a escribir, pero fíjense ustedes en la legítima defensa lo que pasa. El sujeto, si ustedes le preguntan a un alumno, a un juez que resuelva el caso de legítima defensa, empieza así. Hay acción, después de la acción hay dolo de matar, del sujeto que se defiende, ¿no? Quiere matar y mata, pero ahora vamos a analizar que esa conducta es jurídica. Pero es que el que se defiende no quiere matar. El que se defiende quiere defenderse, porque tiene conciencia de que su acción es lícita. Tiene conciencia que su acción es lícita. Entonces, ¿para qué hago todo este asunto de decir, estaba con dolo, quería... No, quería defenderse. Entonces entremos a pensar, como decía Arthur Kaufman, de que el dolo forma parte de la conciencia del ilícito. Y un autor como Jacobs, en un trabajo desde el 2004, que se llama el Dolus Malus, vuelve a mandar el dolo a la conciencia del ilícito. La conciencia del ilícito al dolo, disculpe. Ahora, ¿por qué aparece esto? Esto aparece por obra de Belser. Yo acá debo decir qué pasa con Belser hoy día. Hay trabajos válidos. Hay uno que ha salido que se llama Lo vivo y lo muerto en Belser, donde hay varios autores, en un simposio que se hizo allá por el 2018, 2019. Pero hay otro de un profesor Stopp. Eso tiene que ver, Belser era nazi. Y lo era nomás. En unos trabajos que se han encontrado en la Universidad de Göttingen en el año 1937, 1938, hay dos que son terribles. El de 1937, Belser dice lo siguiente. Él se reunía con un grupo de alumnos, de profesores para tratar el tema de Hegel. Dice, me aparto de Hegel porque Hegel, uno, no ve al pueblo, al Volk, al pueblo, a la raza alemana, si no ve al Estado. Y segundo, incorpora a los judíos al Estado. Y eso es inadmisible.
Y en el otro trabajo del 38, dice las personas jurídicas pueden ser pasibles del delito especialmente la SS. Quien ofenda a la SS deberá ir preso. Son palabras de Belser, no son mías. Y Stopp dice que la teoría de la culpabilidad estricta la crea Belser para salvar a los famosos acusados que en el nacionalsocialismo, en el 37 y en el 38, habían matado a enfermos mentales por eutanasia a 125.000 personas. Y entonces él crea la vencibilidad e invencibilidad por eso. Y logra que el Supremo tome esa teoría y entonces le baje la pena. Es decir, la teoría de la vencibilidad de Belser es la debilidad máxima de Belser. Y es la debilidad máxima de Roxin. Y es la debilidad máxima de Oclasi. Dice Keller, si hay una falta directa de comprensión del injusto debido a un error de la ley penal, la culpabilidad abstracta puede estar justificada por la violación voluntaria de un deber de aclarar la norma. Solo puede haber una superación de la contradicción en los casos de temeridad frente a la norma, nada que ver con la vencibilidad de Belser. En definitiva, dice que el sujeto del hecho y su presupuesto subjetivo de imputación solo puede ser el mismo sujeto humano que es reflejo de la validez de la norma. Si no es así, no puede ser imputado. De este modo, tal sujeto se identifica a la vez con el delito y la pena. De lo contrario, como dice Goethe, hemos hecho un sujeto monstruoso con el fin de poderle imputar la conducta que el juez quiere imputarle. Pero ya no por la culpabilidad y por el injusto del autor, sino solo por razones de política criminal y de peligrosidad del autor. Pasa un montón de cosas por razones obvias y por ser respetuoso con el tiempo. Y paso entonces al punto de que ¿qué se le debe imputar a la persona? Primero, debemos terminar de una vez por todas con esta idea que se va abriendo paso de que puede haber un sujeto, un pensamiento sin sujeto y una conciencia sin sujeto. Como dice Chakti, esto es una idea disparatada, por lo menos. Entonces, ¿qué le vamos a imputar al sujeto? Y acá aparece una idea brillante de Hegel, que quiero leérsela, que está en el parágrafo 117-118 de la filosofía del derecho, y que termina con una serie de problemas que existen hoy día. Insisto, hay una tendencia en la jurisprudencia a sancionar a la persona por lo que debe saber, no por lo que sabe. Dice en el 117, dado que la voluntad es finita, este fenómeno es contingente para la voluntad y puede contener algo distinto de lo contenido en la idea de la voluntad. Pero el derecho de la voluntad, sin embargo, es reconocer que en el hecho solo una acción y tener responsabilidad únicamente sobre aquellos presupuestos de la acción que reconozca como suyo dentro de su fin, es decir,
de aquellos presupuestos que estaban contenidos en su dolo. El hecho solo me puede ser imputado cuando haya responsabilidad de mi voluntad. Esto es el derecho a conocer. Este es un problema, porque el derecho a conocer implica que la persona conozca, y que se haya educado. Y en el 118 dice: la voluntad tiene asimismo el derecho a imputarse solo lo primero, es decir, lo que conoce, porque eso estaba en su propósito. Y en el añadido dice: por supuesto, yo no puedo prever todas las consecuencias que podrían haber sido evitadas, pero tengo que ser consciente del carácter general del hecho. Solo se me puede imputar lo que entra en mi intención. Estamos hablando del hecho doloso. Entonces, si queremos respetar el principio de culpabilidad y del injusto, tenemos que respetar lo que la persona sabe, no lo que no sabe, y menos lo que el juez dice que sabe. Para terminar y cumplir con el horario, porque hay que ser respetuoso con los horarios, cosa que no lo fui por razones bastante torpes. Me quedé dormido en el sillón ese que está atrás, junto con la perrita. Uno podría preguntarse, después de todas estas afirmaciones, cada uno de estos temas exige una profundización. ¿Para qué sirve? Uno podría preguntarse, ¿para qué? ¿Para qué sirve? Y se me ocurrió, para terminar esta charla, es eso. Yo conferencista no soy bueno, siempre he sido bastante torpe. Es la lectura del extranjero de Camus. Les cuento brevemente, aunque creo que ustedes lo saben. Sería una ofensa a ustedes que yo cuente todo lo que es el extranjero de Camus. El extranjero es avisado de la muerte de su madre y va al velatorio, que la tiene la madre en un asilo. Y allí le ofrecen una taza de café con leche que él toma gustosamente. Y repite varias veces: es que me gusta mucho el café con leche. Se va del velorio de la madre. Esto sucede en Argelia. Ustedes saben que Camus era de ahí. Para mí era el escritor más importante que tuvo Francia en esa época. Mucho más que el miserable de Sartre. Algún día le voy a decir por qué. Luego va con sus amigos y se pelea con otras personas de Argelia. Eso queda en nada. Se va a dormir, se va a almorzar, toma alcohol, sale, se encuentra con uno de estos personajes que se había peleado antes y le da muerte. Y va al juez. Y el juez, ustedes se imaginan, le puede preguntar: dígame, ¿usted actuó en legítima defensa? Era el juez de instrucción francés, famoso de Argelia, ¿no? Usted actuó en legítima defensa. ¿Por qué le mató? Lo atacó el otro. Mire todas las cosas. Usted estaba en estado alcoholizado, no tenía... No le pregunta nada de eso. Le pregunta: ¿por qué tomó café con leche en el velatorio de su madre? Y el otro le responde: porque me gusta mucho. Y le vuelve: pero no se da cuenta que estaba su madre muerta, pero que el café con leche me gusta. Y después le pregunta: pero dígame, ¿cómo tenía su madre en el asilo? Bueno, porque había roto toda relación con ella y yo no la podía tener conmigo. Pero no se da cuenta que llevar a su madre al asilo es algo muy malo. Acuérdense que el hecho no era ese, era el homicidio.
Bueno, pues, la teoría de la imputación, que yo sigo representante de Keller y Churchill, Keller ha fallecido hace poquito, lamentablemente, es esto, para que el juez no le pregunte a los imputados sobre si le gusta o no el café con leche y por qué lo toma en el velorio de la madre, sino que le pregunte sobre el hecho e intente probar el fiscal y el juez el hecho, no lo que tenía a la mano, que era el café con leche. Bueno, yo creo que con esta teoría de la imputación que he explicado de una manera lo más sucinta posible, se evitaría que nuestros jueces le preguntaran al imputado por el café con leche o por otras sandes de esas, porque ahora que está de moda, por obra de Miami, su embajada, de pedir disculpas, ¿por qué no le pido disculpas? Porque las disculpas son un problema ético, miren, es un problema moral. Yo lo puedo pedir o no. Lo que usted tiene que probarme no es si yo pedí disculpas, sino si cometí el hecho y aplicarme la pena de acuerdo a la culpabilidad y al injusto. Y hasta acá llegué y creo que es demasiado por hoy. Así que les agradezco mucho que me hayan escuchado, que hayan venido y que me hayan soportado. Gracias por todo. Muchas gracias, profesor, doctor Dona. En nombre de Fundejus, los agradecidos somos nosotros por su participación en estas jornadas. También agradecemos a la coordinadora por su labor. Y seguidamente vamos a pasar a un cuarto intermedio de aproximadamente 10 minutos para seguir escuchando al siguiente panel, el número 4. Así que nos encontraremos por aquí, por el mismo link de acceso, a las 16:15. Muchas gracias nuevamente, doctor Dona, y a todos los presentes.